Amén, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Santiago 1, 19 al 20. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amados hermanos. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén y amén y amén. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que es palabra de vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, Padre. Gracias, Señor, por este pan, Señor, este pan de vino, Señor, que descendió de lo alto. Gracias, Señor, porque no solamente, Señor, de pan vivimos, Señor, pero de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Enos aquí tu pueblo hoy, Señor. Venimos a ti, Señor, con hambre y sed, Señor, pero no hambre y sed de pan ni de agua, pero hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia, Señor. Por eso te pedimos, Padre mío, Señor, háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy, Señor. Cámbianos hoy, Señor. Restáuranos hoy, Señor. Edifícanos hoy, Señor. Amonéstanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocer cada verdad, porque solamente en ti hay verdad, porque tú vienes a guiarnos hacia la verdad, porque en ti hay verdad, glorias a Dios. Y en el poderoso nombre de Jesucristo, atamos y echamos fuera de nosotros hoy tu espíritu de sueño, tu espíritu de cansancio, tu espíritu de estobor, tu espíritu de mentira, tu espíritu de engaño, tu espíritu de incredulidad. Los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Mas, Padre, por favor, Señor, derrama sobre nosotros hoy de tu Santo Espíritu, Señor. Derrama, Señor, sobre nosotros hoy espíritu de entendimiento, Señor, espíritu de discernimiento, Señor, y espíritu de revelación. Quita de nosotros, Padre mío, todo velo, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, toda venda, Señor, que impide el entendimiento a tu palabra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de cada palabra que sale de mi boca. Más te pido hoy que pongas tus palabras en mi boca, que pongas tus pensamientos en mi mente y que pongas tus sentimientos en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Así, amados hermanos, la bendita palabra del Señor afirma algo, amados hermanos, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira, amados hermanos, es un pecado terrible. Es un pecado, amados hermanos, que se camufla con la ira permitida, porque hay una ira permitida, sí, amados hermanos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y muchos decimos, veces la Biblia dice que sí que puedo airarme, pero cuidado, amados hermanos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no significa que tengo que tener un carácter iracundo, porque la Biblia dice claramente que ningún iracundo heredará el reino de Dios, amados hermanos. Pero la Biblia nos da permiso cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando no estamos conforme o estamos molestos, algo nos molesta, podemos, amados hermanos, mostrar esto abiertamente. Y esta es la ira permitida. Por ejemplo, amados hermanos, si usted tiene algún hijo en la casa y este hijo rompe, por ejemplo, los platos, yo no voy a ir con la sonrisa, voy a ir con seriedad, enojado con él, exhortando a este niño por lo que él hizo. Esa es una ira permitida. Ese es el enojo permitido. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros tenemos, amados hermanos, tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Tenemos que tener el celo de Dios por el pecado. Si alguien, amados hermanos, de tus hijos o alguien tú conoces que anda en pecado, nosotros tenemos que exhortar este pecado. Y muchas veces, amados hermanos, tenemos que tomar un tono
un tono serio, un tono que refleja, amados hermanos, que estamos molestos, que estamos enojados, que estamos en desacuerdo con este pecado, amados hermanos. No vamos a ir con una sonrisa, amados hermanos, viendo el pecado, glorias a Dios, o como algunas familias que el hijo viene a la casa borracho, o viene a fumar en la casa, o viene a fornicar en la casa. ¿En qué cara lo voy a ir a mi hijo? Con una sonrisa. No, amados hermanos. Tenemos que ir, así como dice la palabra, airaos por un enojo santo, permitido por Dios. Alabaos al nombre del Señor. Pero dice la palabra una advertencia, pero no pequéis. Pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Hay una ira permitida, una ira santa, amados hermanos, porque con esta ira estamos confrontando un pecado, estamos confrontando una injusticia, algo que no agrada a Dios, algo que es pecaminoso. Esta ira es permitida, amados hermanos, glorias a Dios. Pero el problema, amados hermanos, es que nosotros pasamos de la ira al pecado, que es decir, nosotros convertimos nuestra ira en pecado. En otras palabras, nuestra ira nos lleva a palabras maldicientes, nos lleva a las contiendas, nos lleva a los pleitos, o nos lleva a la venganza, o nos lleva al odio. Ahí sí pecamos. Ahí no es una ira, no es una ira santa. Y tristemente a veces pasa con nosotros. A veces nosotros exhortamos el pecado, confrontamos el pecado, pero luego empezamos a tener odio contra esta persona. No, amados hermanos. Nosotros no podemos hacer así, amados hermanos. O los tratamos mal, o los maldecimos, o entramos en contiendas, en pleitos con esta persona. No, amados hermanos, de ninguna manera. Ahí sí pecamos, amados hermanos. Entonces, la Biblia dice claramente, amados hermanos, en esta ira pecaminosa, donde nosotros practicamos el pecado, entonces ahí no obra la justicia de Dios, amados hermanos. Ahí no opera la justicia de Dios, amados hermanos. ¿Qué significa? La justicia de Dios, la mano de Dios, la ayuda de Dios no estará con nosotros. Dios no estará, amados hermanos, donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay venganza, donde hay palabras maldicientes, donde hay odio, donde hay celos. De ninguna manera, amados hermanos. Ahí está ¿quién? Hasta el diablo, amados hermanos. Ahí está el diablo, ahí está el enemigo. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que sí tenemos derecho, amados hermanos, a manifestar que no estamos conforme y a manifestar que estamos molestos. Y eso es una ira santa, una ira permitida por Dios, una ira que agrada a Dios, porque es un celo santo, amados hermanos. Un celo santo agrada a Dios. ¿Cómo es posible madre o mamá ve a su hijo que está fornicando en la casa y no pasa nada? No. Aquí tiene que levantarse, aún, amados hermanos, tomando medidas. En mi casa no va a haber fornicación, en mi casa no va a haber borracheras, en mi casa es la casa de oración, no va a haber droga, no va a haber alcohol. Aún tomando medidas, amados hermanos, de disciplina. Si vienes a mi casa a fumar, pues no entres más en mi casa. Esto, amados hermanos, no es pecado. Porque ¿qué estamos haciendo, amados hermanos? Estamos glorificando a Dios. Estamos siendo celosos por Dios, celosos por su verdad, por su justicia, por su palabra. Y estamos confrontando al pecado, porque en mi casa es casa de oración. Tristemente, amados hermanos, muchas veces hacemos la vista gorda para no tener problemas, decimos. No, amados hermanos. Por eso hay muchos padres que sufren. ¿Por qué? Porque no aplicamos la palabra de Dios. ¿No dice la palabra, amados hermanos, que el niño mimado avergüenza a su madre? La Biblia dice esto, que el niño mimado avergüenza a su madre, porque nadie lo confrontó cuando él cometió un pecado. Es mimado, es consentido. Y tristemente, amados hermanos, esto tiene consecuencias y luego sufrimos. Es que mi hijo es rebelde. Es que el hijo no me hace caso. Es que el hijo está cada vez peor. Porque fuimos nosotros que no tuvimos una ira santa, un celo santo. Consentimos y toleramos el pecado en nuestras vidas, en nuestras casas, y hay consecuencias, amados hermanos. Pero hoy, amados hermanos, tenemos que hacer hincapié también que tristemente muchos usan esta licencia, que es tener celo santo, como una licencia para pecar.
Ahí, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí sí no opera la justicia de Dios con nosotros. Dios no estará con nosotros. No, de ninguna manera, amados hermanos. Es que esta persona ha cometido. Sí, usted tiene derecho a exhortar, aún a reprender con un tono más fuerte. Sí, tiene derecho a tener un celo santo. Pero lo que no tenemos derecho es a convertir esto en palabras maldicientes, en contiendas, en pleitos, o tomar venganza, amados hermanos, o llegar a tener odio o aborrecer a aquella persona en nuestro corazón. Y eso pasa mucho, amados hermanos. Cuando un hermano o una persona que persevera en su pecado, nosotros lo exhortamos, lo reprendemos y luego lo odiamos a nuestro corazón, lo aborrecemos a nuestro corazón. Lo tratamos como si fuera enemigo. Ahí pecamos. Esta ira no es santa, es una ira pecaminosa, porque cometemos un pecado que es el odio, la ira, el aborrecimiento, la contienda, el pleito. Y todo, amados hermanos, lo justificamos. No, es que esta persona es mala, esta persona hizo esto, pero nosotros no podemos pagar mal por mal. Alabado sea el nombre del Señor. Esta ira pecaminosa, amados hermanos, levanta contiendas, dice la palabra de Dios. Abre tu Biblia conmigo en Proverbios, capítulo 29, versículo 22. Proverbios, capítulo 29, versículo 22. Proverbios 29, 22 dice así: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros, amados hermanos, ejercitamos o practicamos la ira pecaminosa, levantando contiendas, levantando pleitos, o algunos dicen, es que este es mi carácter, es que esta persona tiene un carácter fuerte. No, amados hermanos, en Cristo Jesús, nosotros tenemos el carácter de Cristo. Todo aquel que aceptó a Jesucristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel, amados hermanos, que ha nacido del Espíritu, amados hermanos, su corazón, su carácter es conforme al carácter de Jesucristo. Ya no más contiendas, ya no más iras, ya no más enojos. Ya no más palabras maldicientes, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y así es, amados hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que nosotros describimos nuestro carácter. Es que yo tengo un carácter fuerte. Es que mi mamá tiene un carácter fuerte. Es que mi hermano tiene un carácter fuerte. El carácter fuerte, conforme al mundo, es un carácter iracundo, enojón, pecaminoso. No es un carácter que agrada a Dios. De hecho, amados hermanos, hay personas muy iracundas. Se explota como una chispa por cualquier cosa, justificando, no, es que no me gusta, es que no molesta, y todo el tiempo pecando, haciendo contiendas, pleitos. Aún, amados hermanos, tomando venganza, amados hermanos, sí. Tomando venganza, amados hermanos. Me hizo daño, pues yo también lo haré daño. ¿Y qué dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 nos da una advertencia. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Glorias a Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice así la bendita palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, esta ira pecaminosa nos lleva a veces a la venganza, amados hermanos, a pagar mal por mal. No, amados hermanos, la Biblia nos manda, amados hermanos, que tenemos que desechar este carácter iracundo, desechar la ira, desechar el enojo. No es una parte de mi carácter. Yo sí manifiesto mi enojo cuando es enojo santo, cuando es una ira santa, cuando es un celo santo, cuando es algo que afrenta a mi Dios. Ahí sí que tengo que exhortar este pecado y mostrar ahí mi ira, mi enojo contra este pecado, amados hermanos, y esto agrada a Dios. Pero si yo paso de esto, amados hermanos, a tener contiendas, pleitos, palabras maldicientes, odio o venganza, ahí sí que estoy pecando, amados hermanos. Abre tu Biblia conmigo en Salmos, capítulo 37, versículos 8 al 9. Salmos 37,
versículos 8 al 9. Gloria a Dios. Salmos capítulo 37, versículos 8 al 9 dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que dejar la ira, tenemos que desechar el enojo. Hablando de la ira pecaminosa, glorias a Dios. Aleluya. Amados hermanos, el carácter iracundo, enojón, hablo de la ira y el enojo pecaminoso. Esto es lo que caracteriza a un necio, amados hermanos. El que se enoja es un necio. No digo yo, son palabras de Dios. Dios caracteriza el iracundo o el enojón como necio. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, lo dice así la palabra, amados hermanos, claramente. Eclesiastés 7:9, glorias a Dios. Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. Los necios se enojan, se explotan, maldicen, entran en contiendas, en pleitos, en odio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros no somos iracundos, amados hermanos. No somos maldicientes, amados hermanos. No, nosotros como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo y el carácter de Cristo, como era nuestro Señor Jesucristo. Era manso, aleluya, y humilde de corazón. Así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, aquí la Biblia nos enseña cómo uno puede dejar esto, amados hermanos. Cómo uno puede confrontar el pecado de la ira pecaminosa. Cómo podemos, amados hermanos, dejar de ser iracundos y practicar la ira pecaminosa. La Biblia nos enseña cómo, amados hermanos. Mira, en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, da un consejo hermoso, un consejo precioso. Efesios capítulo 4, 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27, que dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Aquí, amados hermanos, está clara la palabra. Aquí la palabra hace diferencia entre el celo, la ira o el enojo, que es de Dios, que representa el celo de Dios por el pecado, que nosotros no podemos tolerar el pecado, amados hermanos, y tenerlo como una cosa permitida, tolerada. Pero también ahí dice algo, amados hermanos, que nosotros no podemos llevar nuestro enojo o nuestra inconformidad a un nivel de pecado, convertir la ira y el enojo en un pecado. Entonces, amados hermanos, ¿qué tengo que hacer? La primera medicina, amados hermanos, que dice la bendita palabra del Señor, es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, amados hermanos. Aleluya. Nos reconciliamos inmediatamente. No hablo con esta persona, ya cortó con esta persona. No, esto está mal. Tenemos que tener, amados hermanos, la humildad. Tener este carácter, el carácter de Cristo, que era humilde de corazón. Nos reconciliamos inmediatamente. Amados hermanos, ningún amados hermanos diga nunca tuvo un problema con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Cuando hay un pleito, cuando hay un problema entre nosotros y nosotros, amados hermanos, estamos molestos. Por ejemplo, el esposo habló de una forma mala a la esposa o gritó a su mujer. Entonces, amados hermanos, hubo gritería, hubo palabras que no son agradables, con un tono pecaminoso, con ira, con enojo. Amados hermanos, la Biblia nos da la solución. Inmediatamente tenemos que reconciliarnos. Nos reconciliamos inmediatamente. Tenemos que acercarnos uno al otro y pedir perdón. Amados hermanos, tenemos que confesar este pecado unos a otros, dice la palabra. Yo digo, cariño, perdóname porque te grité. Inmediatamente empieza la reconciliación. Yo también, perdóname porque yo también
te maldije con unas palabras. Aquí los dos confesamos nuestros pecados. Inmediatamente, amados hermanos, habrá reconciliación. Aleluya. Alabados al nombre del Señor. Eso es entre nosotros como creyentes, pero también lo podemos usar esto mismo con los incrédulos, amados hermanos, porque nosotros somos de Cristo. Muchas veces los incrédulos, cuando tenemos algo con ellos o hay un desacuerdo, ellos cortan con nosotros, pero nosotros no debemos hacer así. Hacemos conforme este versículo. Voy al incrédulo y digo, fulanito, yo te pido perdón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros somos humildes. Ay, es que fue él el que cometió el pecado. No importa, amados hermanos, yo quiero limpiar mi corazón. Y siempre, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que acercarnos a la persona, aunque sea, amados hermanos, el agresor, agrada a Dios. Agrada a Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros no tenemos orgullo, no tenemos soberbia. Nosotros somos humildes. Cuando nosotros exhortamos a una persona y la persona no recibe la exhortación y corta con nosotros, y nosotros la vemos, tenemos que hacer como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo saludamos, hablamos con esta persona. No importa, aunque él está molesto conmigo. Buenas tardes, fulanito, que Dios te bendiga. Amados hermanos, no vamos a hacer como aquella persona. Ella cortó conmigo, yo también voy a cortar con él. No, amados hermanos, esto no agrada a Dios. Ella me trata así, no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar. Esto justamente es el ojo por ojo y diente por diente, es pagar mal por mal. Amén, amados hermanos. Ciertamente muchas veces cuando nosotros exhortamos a la persona al pecado, la persona se molesta, se enoja con nosotros, aún peca contra nosotros, pero nosotros muchas veces también hacemos lo mismo, cortamos con esta persona. En vez de ser pacificadores, en vez de acercarnos a aquella persona, saludarla normal, hablar con ella con amor. Ella no me saluda, pero yo sí lo voy a saludar. Es que ella no me habla, pero yo sí que lo voy a hablar. Y esa se hace la diferencia, amados hermanos, entre nosotros y el mundo, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Nosotros no podemos pagar mal por mal, no podemos, ni debemos. ¿Se quedó claro, amados hermanos, este punto? Entonces, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿vale? Que no. Yo tengo que exhortar el pecado, tengo que manifestarme que estoy de acuerdo con este pecado, lo tengo que decir. Si la persona no acepta, amados hermanos, la exhortación, no acepta la represión, no acepta la corrección, y corta conmigo, que a veces pasa, amados hermanos, que corta con nosotros. Nosotros no podemos pagar mal por mal. Si la persona la veo en la calle, salúdala. Si tiene hambre, dale de comer, dice la palabra. Si tiene sed, dale de beber. Si necesita ayuda, la ayuda. Que no hago como aquella persona haga conmigo. Que no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo hacer lo mismo. Lo saludo, aunque no me responda. ¿Vale, amados hermanos? Pero yo no puedo hacer lo mismo. Es que yo quiero tener en claro, amados hermanos, no podemos pagar mal por mal. Alabados sea el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Hay otra cosa, amados hermanos, en Proverbios, capítulo 22, versículo 24 al 25. Proverbios, capítulo 22, versículos 24 al 25, nos da una advertencia y un mandamiento. Proverbios 22, del 24 al 25, dice así: no te entremetas con el iracundo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Amén. Es un consejo muy sabio. Porque, amados hermanos, ¿qué pasa cuando uno conoce a una persona iracunda? Hay gente que tiene el carácter iracundo, un carácter pecaminoso. Tenemos que tener mucho cuidado de tener una comunión, una estrecha relación. No, porque ¿qué pasa, amados hermanos? Que tengo un amigo iracundo, un enojón, al final al cabo yo también termino aprendiendo sus malas maneras. Y eso pasa, amados hermanos, cuando los niños en la escuela hacen amistad con un niño que tiene un carácter rebelde, un carácter enojón. Y los padres se dan cuenta que su hijo empieza a cambiar, empieza a portar una forma
diferente, rebelde, respondón, enojón. Y al final, amados hermanos, ¿por qué? Porque está en amistad con un niño así, rebelde, enojón y respondón. Amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que no podemos unirnos con yugos desiguales con los incrédulos, amados hermanos. ¿Cuál es el problema? Cuando un creyente se casa con una persona incrédula, amados hermanos, el incrédulo no tiene, amados hermanos, el nacimiento de nuevo, no tiene la mente de Cristo, no tiene, alabado sea el nombre del Señor, el nuevo nacimiento, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, ¿qué pasa? Un creyente nacido nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene, alabado sea el nombre del Señor, los frutos del Espíritu Santo, y se une con una persona que no conoce al Señor, y se casa con esta persona que no conoce al Señor, que no ha nacido nuevo, que es iracunda, que es enojona, que es, y esto, amados hermanos, hace que el creyente pierda su salvación. Sí, amados hermanos, porque acaba cogiendo las mismas malas maneras del incrédulo. Por eso la Biblia dice claramente y advierte claramente que no podemos unirnos con yugos desiguales con los incrédulos. No podemos unirnos con yugos desiguales con los incrédulos. Por esto mismo, amados hermanos. Porque aprendemos sus maneras. Porque es contagioso, amados hermanos. El pecado es contagioso, sí, el pecado es contagioso. La ira es contagiosa, la amargura es contagiosa, la tristeza es contagiosa. Por eso la Biblia dice que no tenemos que unirnos con alguien que llamándose hermano, que es fornicario, que es maldiciente, o que es oracundo, lo mismo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esto es muy peligroso. Podemos acabar exactamente teniendo este carácter pecaminoso, amados hermanos. Porque no se puede unir las tinieblas con la luz. No se puede. No hay cómo. ¿Pues qué ya tengo que hacer? Nosotros tenemos que ser luz. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, amados hermanos, tenemos que ser hijos de la luz. Tenemos que exhortar y reprender el pecado. Pero no podemos ser partícipes en las obras de las tinieblas, amados hermanos. ¿Cómo ser partícipes? Unión, amistad, matrimonio. Entonces, amados hermanos, que somos aquí, nosotros somos aquí rebeldes también. Si la Biblia dice no tenemos que tener unión con las tinieblas y yo me uno con las tinieblas, entonces soy rebelde. No te entremetas con el iracundo. No te acompañes con el hombre de enojo, el enojón. Y ese se ve. Dice un fulanito, desde que hizo amistad con esta persona, ha cambiado su carácter. O desde que se casó con esta mujer, se cambió su carácter. O desde que esta mujer se casó con este hombre, se cambió su carácter. ¿Y por qué? Justamente como dice la palabra, porque aprendió sus maneras, su lenguaje, sus pecados. Alabados al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, pues, así es mi carácter. Alabados al nombre del Señor. En Cristo Jesús, amados hermanos, no hay carácter pecaminoso, no existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, amados hermanos, tenemos que renovar, ¿qué? Nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro corazón, tenemos que renovar nuestro carácter, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener unos pensamientos que no son conformes a los pensamientos de este mundo, tenemos que tener unos fundamentos, unos rudimentos que no son conformes a los rudimentos de este mundo, son conformes a los pensamientos, a los valores, a los rudimentos de Cristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la ira pecaminosa es un pecado horrible y es un pecado extendido y expandido. Pero la Biblia nos da la solución. ¿Cómo? Que no se oponga el sol sobre vuestro enojo. Y sobre todo evita tener unión, amistad, compañerismo con una persona que es iracunda, que es enojón, que es maldiciente. No podemos hacerlo, aunque sea hermano, Desde el mundo ya lo sabemos, aunque sea hermano, no, es que es un hermano. Si este hermano tienes que exhortar a este hermano o esta hermana, pero no puedes tener una unión, una amistad, una relación, no, porque vas a coger sus malas costumbres, sus malas maneras, como dice la palabra. La palabra nos da una solución también, amados hermanos, al tema de la ira, que es la blanda respuesta, amados hermanos. Eso nosotros tenemos que hacerlo, amados hermanos,
¿Cómo responder a la ira? ¿Cómo responder a la persona iracunda? En Proverbios, capítulo 15, versículo 1, Proverbios, capítulo 15, versículo 1 dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces es muy importante, amados hermanos, el tono de hablar con los demás. A veces viene una persona muy enojada con nosotros, o viene con ira, con enojo. Tenemos que aprender a tener un carácter que manso. Responder con palabras o respuestas blandas, con un tono no agresivo, no violento, no con ira, con enojo. Esto, amados hermanos, es pecado. Es que él me vino a mí como una furia, me viene a mí furioso, me habló con gritería y yo también hice lo mismo. Pues usted ha pecado también. Yo también he pecado. Porque he pagado mal por mal. Entonces, una fórmula divina, una fórmula de Dios es la blanda respuesta quita la ira, amados hermanos. Y es verdad. Te viene la persona y digo, tranquilo, hermano, perdona. Amados hermanos, cuando tú vienes con unas palabras suaves, pero respuesta suave, perdona, es que no me di cuenta de verdad que usted está aquí. Perdóname. Ay, no sabía que esto te ofendió. Perdóname porque, y se ofendió a la persona, seamos hijos de Dios. Perdóname porque te he ofendido. Perdóname. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener este carácter. Ese es el carácter del Hijo de Dios. Nuestro carácter es mansedumbre y humildad del corazón, como nuestro Señor. Mansos y humildes de corazón, como Jesucristo. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Aleluya. Amén, amados hermanos. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32. Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32. Mira, la Biblia nos da el tratamiento, la medicina de la ira. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que no tengamos comunión, unión, amistad con los iracundos. Que aprendamos a tener una lengua apacible, con una respuesta blanda, como dice la palabra, porque la respuesta blanda quita la ira. Ahora en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Cómo voy a quitar la ira y el enojo? Amados hermanos, con el amor, con la bondad, con la misericordia, con el perdón. Ese es un tratamiento hermoso. Perdona. Perdona. Amados hermanos, cuando tenemos un carácter perdonador, perdonamos las ofensas, perdonamos las palabras maldicientes, perdonamos las agresiones. ¿Qué ira, qué enojo estará en nuestro corazón? Ninguno. Pero el problema es cuando nosotros no somos perdonadores, cuando somos aquellas personas que tenemos amargura en nuestro corazón, resentimiento, y no perdonamos, somos rencorosos. Ahí la ira y el enojo es como si fuera poniendo gasolina al fuego. Ahí la ira y el enojo va a crecer. Más ira, más enojo, más amargura, más resentimiento, porque hay falta de perdón. Falta de perdón, amados hermanos. Es que me habló de una forma horrible. Es que me dijo esto, perdónalo. Es que me maldijo, bendícelo. Es que me odia, ámalo. Es que me gritó, perdónale. Amados hermanos, esas no son palabras mías. Eso es lo que manda el Señor. ¿Cómo nosotros podemos, amados hermanos, dejar la ira, dejar el enojo pecaminoso? Amados hermanos, la Biblia está clara, amados hermanos. Tenemos que tener este carácter de Cristo. Seamos benignos, seamos humildes, seamos mansos. Que nuestra lengua, amados hermanos, sea
apacible y la respuesta nuestra es respuesta blanda que quita la ira. Que nosotros, amados hermanos, seamos conforme a la palabra, amados hermanos, que nosotros no permitimos nunca que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Somos reconciliadores, somos perdonadores. Y sobre todo, amados hermanos, no tener unión con alguien que es iracundo, enojón, para no aprender sus maneras. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a cerrar otra vez con el mismo versículo que hemos empezado, que es en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Santiago 1, 19 al 20. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, airaos para no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, tenemos derecho, amados hermanos, conforme a la palabra, de manifestar que no estamos de acuerdo. Y sobre todo, amados hermanos, no podemos estar de acuerdo nunca con el pecado, amados hermanos. Tenemos que honrar a Dios antes que al hombre. No podemos ser tolerantes al pecado, amados hermanos, como dice la palabra. No podemos ser participantes en las obras de las tinieblas, mas tenemos que reprender aquellas obras de la oscuridad, aquellas obras pecaminosas. Tenemos que reprenderlas, amados hermanos. No podemos ser partícipes, no podemos ser cómplices, amados hermanos, porque si nosotros toleramos el pecado y no decimos nada, callamos la boca, digo, bueno, yo no me meto, pero nosotros somos en este momento partícipes por no reprender el pecado. Estamos siendo partícipes en las obras de las tinieblas. Santiago 1, 19 al 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira, amados hermanos, esta receta divina, aleluya. Tenemos que acostumbrarnos a ser prontos para oír, escuchar mucho, amados hermanos, y tardar mucho para hablar. Poco hablar, escuchar mucho y hablar poco, y tardar mucho para airarse. Esa es una receta divina preciosa. Escucha mucho, habla poco y controla tu ira. Controla tu enojo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios estará con nosotros. Glorias a Dios. La justicia de Dios obrará para con nosotros. Veremos la gloria de Dios. Si nosotros ponemos por obra esta palabra, amados hermanos, veremos la gloria de Dios. Y lo contrario, amados hermanos, lo contrario. Si nos ponemos iracundos, enojones, maldicientes, alabado sea el nombre del Señor, con contiendas, con pleitos, con venganza, con odio. Entonces, la palabra está clara, amados hermanos. Dios no estará con nosotros. Su justicia no opera al favor nuestro, amados hermanos. Y lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Gloria a Dios, Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que el pecado de la ira, del enojo, Señor, no te agrada, Padre. Por eso hoy venimos delante de santa presencia, Señor. Ya hemos escuchado tu palabra. Y ahora conocemos, Señor, el pecado, Señor, de la ira y el enojo, que es un pecado horrible. Es un pecado, Señor, que nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Perdona, Señor, nuestras iras. Perdona nuestras iras, nuestros enojos, Señor. Perdona, Señor, muchas veces que hemos justificado a nuestras iras, a nuestros enojos, Señor. Perdona, Señor, porque nosotros muchas veces, Señor, hemos tenido comunión, Señor, con personas, Señor, amistad, Señor, con personas iracundas y enojones, Señor, y hemos cogido sus malas maneras, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos tenido orgullo, soberbia, Señor, y no hemos querido, Señor, acercarnos, Señor, a nuestro prójimo, Señor, para la reconciliación, Señor. No hemos querido, Señor, poner por obra tu palabra, y hemos dormido, Señor, con el enojo en nuestro corazón, cuando tu palabra dice que no se oponga el sol sobre nuestro enojo. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo,
orgullo, por nuestra soberbia, Dios mío, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por no perdonar a lo prójimo, por no ser perdonadores, Señor, por no ser benignos, Señor, como tú también nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Por eso hoy venimos delante de Santa Presencia, reconociendo, Señor, este pecado horrible, Señor, el pecado de la ira, el pecado del enojo, Señor, el pecado de la ira y el enojo que nos llena el corazón con amargura, con resentimientos, con odio, Señor, con celos, Señor, y nos lleva a las contiendas, a los pleitos, a la venganza. Perdónanos, Señor, por todas las veces, Señor, que hemos pagado mal por mal. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos cometido venganza, Señor, contra aquellas personas que han cometido pecado contra nosotros. Perdónanos, Señor, porque la venganza es tuya. Tuya es la venganza, Señor. Tú pagarás, Señor. Gracias por tu palabra. Mas te pedimos, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, un corazón humilde, Señor. Un corazón manso, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a tener la mente de Cristo. Una mente pacífica, Señor. Una mente benigna, Señor. Una mente amorosa, Señor. Un corazón amoroso, Señor, y perdonador. Te pedimos, Padre, danos, Señor, hoy. Mas hoy, Señor, queremos, Señor, empezar de nuevo. Queremos limpiar nuestro corazón de toda amargura, de todo resentimiento, Señor, de todo celo y de toda venganza, Señor, de toda ira, de todo enojo, Señor. Por eso hoy queremos renunciar a este pecado. Hoy, hermano, hermana, renuncia con vos. Hoy renuncio, Señor, a toda amargura, a todo enojo. Hoy renuncio, Señor, a todo resentimiento, a toda ira. Hoy renuncio, Señor, a todo odio. Hoy renuncio, Señor, a toda palabra maldiciente que ha salido de mi boca, Señor. Hoy renuncio, Señor, a toda venganza, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Renuncio, Señor. Renuncio delante de ti, Señor, a toda ira, a todo enojo, a toda venganza, Señor. Hoy renuncio, Señor, a toda palabra maldiciente, Señor. Hoy renuncio, Señor, delante de ti, Señor, a mis celos, Señor, a mis contiendas, Señor, a mis amarguras, Señor, a mis resentimientos, Señor. Perdóname, Padre. Hoy te pido, Dios mío, límpiame hoy, purifícame hoy, santifícame hoy. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tú eres compasivo, Señor. Y en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo ato hecho fuera de cada uno de nosotros hoy todo espíritu de ira, todo espíritu de enojo, todo espíritu de amargura, todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de odio, todo espíritu de venganza y todo espíritu de palabra maldiciente, los ato de manos y de pies y los echo al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo, al abismo ahora, toda ira, todo enojo, al abismo, todo espíritu de ira, al abismo, todo espíritu de enojo, al abismo, todo espíritu maldiciente, al abismo, todo espíritu de venganza, de contiendas, de pleitos, al abismo, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Más derrama sobre nosotros hoy. Abre tu mano y recibe de Dios, recibe del Señor, derrama, Señor, sobre nosotros hoy. Espíritu de perdón, espíritu de mansedumbre, Señor, espíritu de misericordia, Señor, espíritu de bondad, Señor, espíritu de benignidad, Señor. Te le pedimos, Padre mío, Señor, derrama sobre nosotros espíritu de amor, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, estamos limpios delante de ti, Señor. Hoy, Señor, hemos recibido una nueva vestimenta, una vestimenta blanca, una vestimenta resplandeciente, Señor, sin ira, sin enojo, sin contiendas. Gracias, Señor, por renovarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos a desechar esta vestimenta vieja, Señor. Y gracias, Señor, por vestirnos de nuevo con una vestimenta santa, con el amor, con la bondad, con la misericordia. En el nombre de Jesucristo,
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Llénanos, Señor. Y llénanos hoy con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, Señor, con espíritu de paz, con el espíritu de gozo. Llénanos, Señor, con el espíritu de la mansedumbre, del perdón. Llénanos. Dile, hermano, lléname hoy, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Lléname, Señor, porque necesito de ti. Necesito de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Glorias a Dios.